gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, digno de que todos te alabemos y que todos te adoremos, Padre. Hoy te suplico, Señor, que por favor pongas guarda, papito lindo, en mis labios, Señor, para poder trasladar el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, de tal forma que la misma, Señor, venga a transformar nuestras vidas, Señor, que venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra que lleve mucho fruto, papito lindo, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Bendecimos, Señor, desde ya a tus hijos, Padre Celestial, que se van a conectar, y a los que están conectados ya, Señor, en esta transmisión, papito lindo, de Ministerios Ebenecer Grecia. Los bendecimos, Señor, con la firme convicción de que tu palabra, Señor, no regresará vacía, y también con la convicción, Señor, de que el propósito por el cual tú estás enviando esta palabra, Señor, se cumplirá, papito lindo, en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y una vez más, gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Les repito, el tema que vamos a abordar el día de hoy lo hemos titulado La esclavitud dentro del matrimonio. Amén. La esclavitud dentro del matrimonio. Si ustedes quieren y tienen a bien escribir sus comentarios, mis amados hermanos, enviarnos saludos, bendecirnos, como les decía, alguna duda, alguna aportación, pues pueden escribirlos, mis amados hermanos, ahí mientras estemos explicando este tema, y cada uno de sus comentarios va a ser leído, y si merece respuesta, pues también le damos su respuesta debida. Amén. Vamos a empezar el tema. Repito, el tema es la esclavitud dentro del matrimonio. Y yo quiero leerles esta base bíblica, mis amados hermanos, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Esa va a ser nuestra base bíblica de donde pues ha surgido el tema. Más sin embargo, solo quiero darle lectura a esta cita para poder poner una base, mis amados hermanos, pero luego vamos a ir ya a una cita que se encuentra en el libro de Corintios, que nos va también a servir para poder cimentar bien nuestra base. Entonces dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Quiero que le pongan atención a la escritura. Dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Amén. Si compras un siervo hebreo, un esclavo hebreo, te servirá 6 años, dice. Y escuchen lo que dice acá. Pero el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Amén. El versículo 3 dice: escuchen esto, aquí es donde empezamos ya, mis amados hermanos, a entender el porqué del título, la esclavitud dentro del matrimonio. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años. Escuchen, ahí ya mencionó la palabra esclavo, pero el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Aquí démonos cuenta entonces de que por qué la Biblia dice ahí que recobrará su libertad sin pagar nada a cambio, porque lo vamos a ver más adelante, primero Dios, porque una de las razones, mis amados hermanos, por las que las personas, tanto en lo individual como dentro del matrimonio, llegan a convertirse en esclavos o en esclavas, es por las deudas. Pero eso nada más lo menciono ahorita, porque le vamos a seguir dando lectura al capítulo 21 del libro de Éxodo. Sigue diciendo: si el esclavo, pongan atención a esto, llega soltero se irá después de los 6 años de haber trabajado y pagado por la deuda. Si llega, escuchen esto, aquí es donde empieza ya a tomar importancia y a entender el tema, la esclavitud dentro del matrimonio. Si llega casado, su esposa se irá con él. Pero ojo, pongamos atención a esto.
que está hablando de un esclavo. Si llega soltero, pues se irá soltero. Pero si el esclavo llega estando casado, vean qué tremendo, su esposa se irá con él. Pero lo que a mí me llama la atención es de que si el varón, ¿verdad?, llega siendo esclavo, pero llega casado, juntamente con la esclavitud de él, también la esposa va a ser esclava. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que si también en el proceso de ser esclavo adquiere hijos, pues ahí se corre el riesgo de que los hijos se vayan con él a la hora de que sea libre, o que los hijos se queden siendo esclavos y él se vaya siendo libre. Pero sigamos leyendo. Entonces dice acá: si llega casado, su esposa se irá con él. No nos olvidemos de que está hablando de un esclavo. Si el amo, dice, le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo, escuchen, aquí está lo que les decía, se irá solo. ¿Y qué pasa con la esposa? ¿Y qué pasa con los hijos? Pues aunque fueron esposo y esposa, el esclavo queda libre, y el matrimonio, mis amados hermanos, del matrimonio el que se va es él, pero quienes quedan, mejor dicho, en esclavitud son la esposa y los hijos. Entonces, por eso aquí vamos entendiendo, espero yo, ya un poco mejor el tema, la esclavitud dentro del matrimonio. ¿En dónde empieza, mis amados hermanos? Cuando uno dentro del matrimonio, del vínculo familiar, es esclavo. Esto puede hacer que los demás también vayan convirtiéndose en esclavos, y lo que a mí más me llama la atención es de que el que fue el que propició, mis amados hermanos, de que la esclavitud entrara al matrimonio, puede llegar a ser libre, pero dejar en esclavitud a su esposa o a sus hijos, o al esposo y a los hijos. Pero bueno, vamos a explicar esto más adelante. Sigue diciendo el versículo 5, dice: si el esclavo llega a declarar: yo no quiero, escuchen esto, recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos. Vean esto: el amo lo hará compadecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así, escuchen, esta es la palabra clave de nuestro tema. Así, el esclavo se quedará de por vida con su amo. Amén. Y lógicamente, como lo estamos leyendo, ¿verdad?, hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 6. Si el esclavo, mis amados hermanos, él consciente en que ya es el tiempo de quedar libre, pero él no quiere quedar libre porque, como lo dice, ama a su amo, ama a su esposa y ama a sus hijos, entonces él lo declarará, lo hará saber de que simple y sencillamente pues no quiere ser libre, y entonces permanecerá siendo esclavo él, su esposa y sus hijos. Amén. Bueno, todo eso lo vamos a ir explicando conforme vayamos desarrollando el tema, pero quería leerles primero esa base bíblica para que nos demos cuenta de dónde, mis amados hermanos, salió el título del tema del día de hoy, que es la esclavitud dentro del matrimonio. Y al entender esto, mis amados hermanos, podemos llegar a una conclusión del por qué es que dentro de los matrimonios en la actualidad hay tanto problema, hay tanta separación, hay tanto pleito, hay tanta violencia, hay tanta división, hay hasta rencor, odio, ira, disensiones, pleitos, que son los que más abundan. ¿Por qué? Si se supone de que en el momento en el que se llega al altar, ¿verdad?, y uno pues acepta el compromiso,
Ahí se promueve el amor, tanto que la persona encargada de, ya sea de firmar el contrato, lo vamos a decir así, llamado matrimonio, el acta, mejor dicho, más que el contrato, o la persona llamada a bendecir dicho matrimonio, utilizan una frase muy famosa que dicen hasta que la muerte los separe. Y ahí también dicen de que el matrimonio pues es en enfermedad, en escasez, en pobreza y también como en bienestar, en prosperidad y todo lo demás, dando a entender de que el matrimonio no es para un momento en el que todas las cosas salen bien, sino que el matrimonio, aún bíblicamente hablando, mis amados hermanos, puede llegar a convertirse en algo que trascienda esta vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el libro de Efesios que de Dios recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y entendemos de que no hay una formación de una familia, pues si no hay un padre o una madre, en otras palabras, un matrimonio. Pero esto es lo que yo quiero que atesoremos en nuestros corazones, mis amados hermanos, de que el matrimonio Dios no lo constituyó como actualmente se hace, que actualmente hay contratos matrimoniales. Y pues ustedes y yo sabemos que un contrato, ¿verdad?, lo que se firme, lo que está escrito en cada cláusula de los contratos, pues se cumple por determinado tiempo. Y en la actualidad así hay contratos matrimoniales, de que simple y sencillamente firmemos un contrato de matrimonio durante un año. Si nos va bien, pues firmamos otro contrato para seguir viviendo juntos, y si nos va mal, pues automáticamente al contrato cumplir su tiempo, no hay por qué renovarlo. Y Dios no constituyó el matrimonio para eso. Dios constituyó el matrimonio, mis amados hermanos, para que trascendiera, como repito, aún después de esta vida. Ya les coloqué alguna base bíblica por ahí que está escrita en el libro de Efesios. Pero lamentablemente la razón por la que hay tanto problema, diferencia, tanto divorcio, tanta separación en los matrimonios, es porque si le pusieron atención a la lectura del libro de Éxodo capítulo 21, es porque lamentablemente, mis amados hermanos, quienes llegan a conformar dichos matrimonios son esclavos de algo. Ahí vamos a ver, conforme desarrollemos el tema, esclavos de qué pudieran ser. Pero les quiero dejar desde ya ese rema, ¿verdad?, esa importancia del tema, del por qué es que hay tanto divorcio. Porque lamentablemente los que se casan siendo esclavos. Ahí se dieron cuenta, lo leímos, ¿verdad?, de que si estando el esclavo llegaba soltero, pues soltero se tenía que ir. Y si el esclavo llegaba casado, se tenía que ir él con su esposa. Pero también dentro de ese proceso de que el esclavo llegaba a convertirse en esclavo, ¿verdad?, la esposa también era esclava juntamente con él. Y si el esclavo llegaba y el amo le daba esposa, pues la esposa y los hijos eran propiedad del amo. Aquí podemos poner una figura de una potestad, de una autoridad que gobierne sobre aquella mujer o sobre aquel hombre, y el que era libre pues se podía ir, pero los hijos y el cónyuge se quedaban bajo la autoridad del amo. Cuando mencionamos esta palabra amo, viene a mi mente una cita que dice en la palabra en el libro de Corintios: todas las cosas me son lícitas, dice, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Así dicen la mayoría de nuestras versiones, pero hay una versión, bueno, mejor dicho, en el original, que es lo que dice: todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Dando a entender, mis amados hermanos, de que podemos hacerlo todo, pero en el momento en el que estemos haciendo cosas que no edifican o que nos esclavizan, ya estamos debajo de una potestad. Y esto podría representar que si yo como varón me meto bajo una potestad de parte del reino de las tinieblas, pero estoy casado y tengo hijos, pues yo puedo salir de ahí, pero mi esposa y mis hijos pueden permanecer en esa esclavitud. Por ejemplo,
Podemos hablar, mis amados hermanos, de un matrimonio en el que los dos tienen problemas con el alcoholismo, por ejemplo, o con las mentiras, o con cualquier otra cosa similar, pero más de algún problema hay dentro de ese matrimonio. Ok, vienen los hijos, probablemente uno de los dos dentro del matrimonio son libres, pensemos del alcoholismo, o de algún vicio, o de alguna otra cosa, son libres, pero por cuanto los hijos vinieron cuando ellos eran esclavos o fumaban o tomaban o hacían algo similar, entonces ellos lograron salir, pero ahora los hijos tendrán que enfrentar esa misma situación. Y aquí se cumple lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, de que entonces el que llegó siendo soltero o llegó casado, pero llegó siendo y se convirtió en un esclavo, pues se puede ir libre después de cierto tiempo. Ya vamos a explicar qué es lo que marca ese tiempo para la libertad o liberación de la esclavitud. Pero se corre el riesgo de ¿qué? De que los suyos se queden siendo esclavos. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, y como les repito, si quieren dejar sus comentarios ahí en el video, pueden hacerlo. Si quieren escribirnos, también pueden hacerlo, mis amados hermanos. Repito, el número de la iglesia es 72 77 14 15. Aparecemos en Facebook también como Ministerios Ebenecer Grecia, y también en YouTube aparecemos de la misma forma, Ministerios Ebenecer Grecia. Ahí pueden ustedes escuchar más tarde o más adelante esta misma prédica, esta misma enseñanza, y si quieren pues escudriñar o buscar diferentes temas que hemos subido, ahí los van a encontrar ustedes en la página, ya sea en Facebook como Ministerios Ebenecer Grecia, o también, mis amados hermanos, en YouTube, como se los acabo de decir, de igual forma como Ministerios Ebenecer Grecia. Amén. Bueno, continuamos con nuestro tema, mis amados hermanos. Estamos hablando de la esclavitud dentro del matrimonio. Como les repito, ¿por qué es que llega a haber esclavitud dentro del matrimonio? Porque uno de los dos que forman ese matrimonio son esclavos de algo, esclavos de alguna pasión, esclavos de algún deseo, esclavos de algún sentimiento, esclavos de algún recuerdo, esclavos de alguna herida, y todas esas cosas que acabamos de mencionar se manifiestan dentro del matrimonio y hace que pues el matrimonio se disuelva, se separen, se odien, que Dios nos libre. Pero estamos aprendiendo este tema, mis amados hermanos, para que en nuestros matrimonios ustedes y yo busquemos la libertad, la propia, ¿verdad? Como también la de mi cónyuge y la de mis hijos, y que no acontezca como lo que acabamos de decir, de que uno del matrimonio queda libre, pero los demás se quedan siendo esclavos. Y como bien lo leímos, y el que queda libre, pues es en la lectura, ¿verdad?, el que propició la esclavitud de todos. Y de alguna forma, si lo queremos ver así, pues definitivamente esto no es justo, mis amados hermanos, de que uno fue el que propició la esclavitud y él quedó libre y los demás siguen siendo esclavos. Antes bien, por eso repito, deberíamos de buscar nosotros nuestra libertad. Una vez reconozcamos de que estamos en una condición ya de libertad, entonces buscar la libertad del cónyuge, la libertad de los hijos, para que todos, mis amados hermanos, dentro de esa casa, dentro de ese matrimonio, dentro de esa familia, todos sean, como lo dice la Biblia, verdaderamente libres. Así que en el amor del Señor, pues es nuestra oración, mis amados. Ya leímos la base bíblica que le da pues título, ¿verdad? Y también le va a dar el desarrollo a nuestro tema, pero ahora quiero colocarles otra base bíblica. Y antes de entrar a hablar de la esclavitud dentro del matrimonio, les quiero hablar acerca de la importancia, mis amados hermanos, que Dios mismo le da al matrimonio, y que nos demos cuenta de que si en medio del matrimonio, no importa cuántos años de matrimonio tú puedas tener, 1, 2, 20, 30, 50 años de matrimonio, se tiene que propiciar la libertad, se tiene que propiciar la reconciliación, se tiene que propiciar, mis amados hermanos, el ponerse de acuerdo, y lógicamente, como lo estamos hablando, que ninguno de los dos dentro del matrimonio sean esclavos de nada. Y si alguno
por alguna razón dentro de la pareja, del matrimonio, es esclavo de algo, pues buscar, mis amados hermanos, su libertad, su liberación. ¿Para qué? Para que los demás de su casa también sean libres. Pero ¿cuál es la razón por la cual, mis amados hermanos, repito, hay demasiadas separaciones? Porque más de alguno dentro del matrimonio, o aún peor, los dos, son esclavos de algo y no han podido ser libres. Entonces, un esclavo no podrá libertar a otro esclavo. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos irán a caer al mismo agujero. Amén. Entonces, ¿cómo dentro de un matrimonio, si uno es esclavo, pensemos de un recuerdo, si uno es esclavo de su pasado, cómo va a poder hacer libre al otro o a la otra que también es esclava de un recuerdo, de un sentimiento, de algo que le dijeron, de algo que le hicieron? No van a poder, antes bien, entre los dos se van a herir mutuamente. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos ha sido verdaderamente libre. Y como lo estamos viendo, ¿y qué es lo que se necesita? Que uno de los dos decida, pues, el cambiar, el querer ser libre y luego no irse, ¿verdad? Porque en la lectura pues vimos, ¿verdad?, de que el que buscó ser libre, en lugar de buscar hacer libre a su esposa y a sus hijos, ¿qué fue lo que hizo? Ya le habían dado libertad, pero él decidió quedarse como esclavo. Entonces nos damos cuenta, si la mentalidad era de esclavo y le dieron libertad, no pudo hacer libre a su esposa ni a sus hijos, sino prefirió quedarse como esclavo. Entonces se quedó como esclavo él, el esposo, ¿verdad?, la esposa y los hijos. Lógicamente esa es una figura muy impresionante, ¿verdad?, en figura a lo que hizo Cristo por nosotros, mis amados hermanos, que murió en la cruz, pudiendo él ser libre, prefirió morir, pero él murió para darnos libertad a nosotros, no como que acabamos de leer, que él no murió, sino lo que hizo fue quedarse como esclavo. Amén. Entonces es lo que nos toca a nosotros, hacer lo mismo que hizo Cristo, porque así lo dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pero les leo lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 10, para que nos demos cuenta de lo importante que es para Dios, mis amados hermanos, el matrimonio, no la unión libre, sino el matrimonio. Dice la palabra del Señor: pero a los que están unidos, dice, en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, que fue quien escribió estas cartas, de verdad, sino el Señor. Entonces vean lo que dice acá. Este es un mandato, mis amados hermanos, y si ustedes y yo logramos entender lo que es un mandato, pues no es una sugerencia, es una orden, es un lo tengo que hacer, es un lo tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque me lo están mandando, me lo están ordenando. Repito, no es una sugerencia, no es una opinión, sino es un mandato. Y el apóstol Pablo dice claramente acá en 1 Corintios capítulo 7 versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor. Ok, repito, es un mandato del Señor. Que la mujer, dice, no se separe del marido. Es un mandato, mis amados hermanos, y no es mío, no es un mandato del pastor William, no es un mandato ni siquiera del apóstol Pablo, es un mandato del Señor. Que la mujer que está casada, que tiene marido, dice que no se separe del marido. Y si se separa, dice, quédese sin casar, o, escuchen la clave acá, o entonces reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces acá les repito, veamos la importancia, mis amados hermanos, que Dios le da al matrimonio. De que, te repito por tercera vez, no es una sugerencia, no es una opinión, no es ni siquiera un consejo. Amén. Para que si yo veo lo tomo o no lo tomo, es un mandato. Y si algo hemos aprendido, mis amados hermanos, por ejemplo, los famosos 10 mandamientos, ¿verdad?
no son sugerencias, sino simple y sencillamente si yo los cumplo, pues voy a recibir las bendiciones. Y si yo no los cumplo, voy a recibir las consecuencias de mi desobediencia. Hoy precisamente estaba yo leyendo el libro de Éxodo capítulo 20, que es en donde están los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos hay 8 mandamientos a los que el Señor le dice a su pueblo: no, 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 no. 8 veces le dice cuando está dando los mandamientos. Por ejemplo, no matarás. 8 veces le dice 8 cosas que no tiene que hacer, que Dios mismo le está mandando al pueblo: no tienes que hacer esto. Y hay 2 mandamientos que le dice: esto es lo que tienes que hacer. A mí me llamó mucho la atención porque son 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos, en 8 les dice: esto no tienen que hacer, y en 2 les dice: esto sí tienen que hacer. Y cuando le habla de las 2 cosas, o los 2 mandamientos, mejor dicho, que le dice que sí tienen que hacer, le dice: acuérdate o recuérdate. Lo vamos a parafrasear: de las cosas del Señor. Y el otro mandamiento que le dice: esto es lo que tienes que hacer, le dice: honra. Tienes que honrar a padre y a madre. Y luego vienen, repito, los otros 8 mandamientos en los que le dice: esto es lo que no tienes que hacer. No tienes que matar, no tienes que hurtar, no tienes que codiciar. Amén. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque lo que sí uno tiene que hacer es acordarse de aquel que nos ama, en este caso el Señor, y honrar a aquellos que también nos aman, en este caso a nuestros padres. Pero cuando hablamos de esto, de el amor, si a alguien, mis amados hermanos, nosotros como seres humanos dentro del matrimonio le profesamos amor, es al cónyuge. Y la Biblia nos muestra que los mandamientos, hay un gran mandamiento, pero juntamente con ese mandamiento está el otro gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el otro dice: y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, en eso se resumen los profetas, pudiéramos decir, en eso se resume el evangelio, mis amados hermanos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y cuando se habla del prójimo, no solamente se habla de alguien que me hizo un bien, sino también se está hablando del cónyuge. Entonces, repito, aquí claramente está dándole el Señor una gran importancia al matrimonio, que claramente dice Él que la mujer no se separe de su marido, que el marido no abandone a su mujer. Y sí, lo dice claramente, y ya lo leímos. Y si se separan, entonces que no se casen, dice. Y si quieren, lo que quieren es casarse, una vez se han divorciado, se han separado, mejor reconcíliense, dice. Pero no dice que busquen a cualquiera, sino dice: reconcíliense con su marido, en otras palabras, reconcíliense con su pareja, en otras palabras. Si se dan cuenta que después de una separación, el apóstol Pablo decía: es mejor que se casen y no que estén cometiendo, no que se estén quemando. En otras palabras, es mejor que se casen y no que estén cometiendo pecado sexual. Si se dan cuenta que después de una separación pues no tienen el don de continencia, mis amados hermanos, no tienen dominio propio, entonces no dice: vayan y busquen otra pareja, porque bíblicamente hablando no es correcto por lo que estamos hablando. Pero sí dice: reconcíliense. Amén. Así que, pues que el Señor nos dé testimonio, mis amados hermanos, de lo que estamos hablando en este momento, pero que también nos dé testimonio de nuestro matrimonio, de en qué punto se encuentra nuestro matrimonio. ¿Será que, como repito, como el tema que estamos hablando, la esclavitud dentro del matrimonio? ¿Será que dentro del matrimonio que formamos mi pareja y yo habrá algún tipo de esclavitud? Bueno, mis amados hermanos, pues a escudriñarme primeramente, porque ahí lo vamos a ver. Si no nos da tiempo hoy, lo vamos a estar desarrollando, si el Señor nos lo permite, los días martes, por lo menos hasta que terminemos este tema. Pero ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas de las esclavitudes que entran al matrimonio entran. ¿Por qué? Porque estando soltero me hice esclavo de algo, y ahora entro al matrimonio, pero llego al matrimonio siendo esclavo de las mismas cosas que tenía cuando era soltero. Amén. Y ahora imagínense, y si los dos, tanto el hombre como la mujer, llegan al matrimonio y aún son esclavos del pasado,
O sea, prácticamente ese matrimonio que se formará será un matrimonio de dos personas esclavas, y aunque sea duro o doloroso, mis amados hermanos, decirlo, ¿y qué va a pasar con los hijos que vengan a nacer dentro de ese matrimonio? Ya lo leímos en Éxodo capítulo 21, también llegarán a ser esclavos. Y creo, mis amados hermanos, que nuestros hijos no solamente son amados, sino que tampoco se merecen eso, venir a nacer dentro de un matrimonio en donde uno o los dos son esclavos de su soltería, son esclavos de los errores cometidos aún dentro del matrimonio, son esclavos del pasado, son esclavos del presente, y como consecuencia, si no buscan su libertad, el futuro está asegurado, y en el futuro seguirán siendo esclavos de las mismas cosas del pasado, y los hijos se les marcará un presente de esclavitud, y su futuro también está asegurado, será un futuro de esclavitud. ¿Todo por qué, mis amados hermanos? Por la esclavitud que se puede propiciar dentro de nuestros matrimonios. Así que claramente leímos ya al apóstol Pablo en palabras no de él, sino del Señor, el casado y la casada. Claramente dice: no se separe, no deje a su marido, y el marido no abandone a su mujer, sino antes bien, si hay algún pleito, algún problema, alguna diferencia, alguna disensión, reconcíliense. Decirlo, mis amados hermanos, es bien fácil, es bien sencillo, pero ahí se van a dar cuenta a la hora de que leamos los significados, y a la hora de la práctica. Es ahí, mis amados hermanos, en donde muchos matrimonios lamentablemente se quedan a medias, en donde muchos matrimonios que prometían mucho. ¿Por qué? Porque tal vez él y ella, estando solteros, eran grandes líderes dentro de una congregación, y se casaron y se arruinaron la vida. ¿Por qué? Porque no hay reconciliación. ¿Por qué? Porque no hay humildad. ¿Por qué? Porque eran muy buenas personas estando solteros, pero eran esclavos. Y eso es lo delicado, mis amados hermanos. Por eso, jóvenes, tal vez no me están escuchando ahorita, pero si el Señor permite que este video llegue en algún momento a sus oídos o a sus ojos, piensen bien, escudriñen bien, no se casen solamente porque están enamorados. Porque la Biblia nos muestra que a causa de la maldad el amor se enfría. Así que el enamoramiento dentro de un matrimonio no es garantía para que ese matrimonio permanezca. Ahí se van a dar cuenta ustedes cuando empecemos a desarrollar esta parte del tema. La clave, mis amados hermanos, para que un matrimonio permanezca es que, voy a hablar en primera persona, que yo, pero que también mi esposa sepa mantener una relación con Dios. En el momento que yo o mi esposa, ella como persona individual, ¿verdad?, descuidemos nuestra relación con Dios, ese es el momento propicio para que el matrimonio se disuelva. Así que la clave de un matrimonio, repito, no es el enamoramiento, porque escrito está que a causa de la maldad el amor de muchos se enfría. Y eso es lo que pasa con muchos matrimonios, mis amados hermanos, que a causa de la esclavitud entró la maldad y el amor se enfrió y se acabó el matrimonio. Pero ¿qué es lo que hace que el amor no se enfríe? Que nuestra relación con el Señor se mantenga firme, se mantenga ferviente, porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, en el libro de Romanos capítulo 13, de que el que ama simple y sencillamente no puede pecar. El que ama no ofende, pero cuando el amor se desgasta, simple y sencillamente lo que brota son las heridas, el rencor, la rencilla, los malos recuerdos, el me dijiste, el me hiciste y la venganza. Así que Dios nos libre y no permita, mis amados hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, aunque él lo escribe, pero claramente lo dice: no yo, sino el Señor. ¿Estás casado? No te separes. Amén. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, si ustedes siguen leyendo el capítulo 7 del primer libro de Corintios, ahí da él muy buenas explicaciones para poder llevar bien el matrimonio.
Yo acá estoy dando algunas claves, mis amados hermanos, y la más importante para que el matrimonio permanezca es que mi relación con Dios se encuentre bien, porque en el momento en el que mi relación con el Señor no esté bien, mi relación de matrimonio tampoco lo estará. Amén. Entonces nuestra relación no depende de cuánto yo ame a mi esposa o cuánto mi esposa me ame, pero sí depende de cuánto yo ame al Señor y de cuánto mi esposa ame al Señor, porque si yo amo al Señor la podré amar, y si ella ama al Señor me podrá amar, y si esa relación se mantiene así por el amor al Señor, el amor de Dios, mis amados hermanos, la Biblia muestra que permanece. Amén. Y el amor al Señor nada ni nadie podrá disiparlo. Las muchas aguas, dice el libro de Cantares, no podrán apagar el amor. Amén. Pero vamos a leer siempre. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, pero ahora lo vamos a leer en otra versión. Amén. Dice acá, miren, me llama la atención, mis amados, porque la primera versión que leímos dice, pero a los que están unidos en matrimonio. Amén. Pero escuchen cómo lo dice esta otra versión. Aunque pudiera sonar igual, no es exactamente igual, porque la primera dice los que están unidos en matrimonio. Y en la actualidad, mis amados hermanos, hay matrimonios, lo digo con todo respeto, pero lo quiero mencionar para colocar el ejemplo. Hay matrimonios de gente impía. Hay matrimonios de gente pecadora, hay matrimonios de gente atea, hay matrimonios de gente pues, que podemos decir creen en Dios a su manera. Entonces ahí en esta cita podrían entrar todos ellos, amén. Pero los que están unidos en matrimonio, pero vean esta versión lo dice diferente y nos lo aclara mucho más, el panorama, porque dice, pero a los creyentes casados les doy instrucciones, no mías, dice, sino del Señor. Entonces aquí ya la cosa cambia, aquí ya nos está refiriendo a todos los que estén casados. Amén. Porque al final la gente que esté casada, si no cree en el Señor, pues ellos decidirán, ¿verdad?, qué van a hacer con sus matrimonios y cómo podrá permanecer el matrimonio si la relación pues no está basada en el Señor. Pero aquí ya la cosa cambia porque dice a los creyentes casados les doy instrucciones no mías sino del Señor. Y la pregunta es, ¿pero creyentes de qué? ¿Creyentes en quién? Pues ahí lo dice, en la misma cita está la respuesta, porque dice a los creyentes casados les doy instrucciones de parte del Señor. Entonces, en otras palabras, dice ahí que a los creyentes, a los que creen en el Señor y están casados, entonces reciban la instrucción del Señor. Como un ateo, por ejemplo, un matrimonio de ateos va a poder recibir la instrucción de Dios si no creen en Él. Es imposible. Entonces, aquí es uno de los puntos vitales, mis amados hermanos, e importantes de lo que les acabo de decir, de que un matrimonio no se sostiene por el amor o por el enamoramiento. El matrimonio se sostiene por la relación que pueda tener yo, no una relación que podamos tener como matrimonio, aunque sería muy bueno, ¿verdad? Y por la relación que tiene que tener mi esposa con el Señor. De ahí es donde el matrimonio se va a sostener. Amén. Por eso les digo, este es un punto muy importante, porque dice claramente que la instrucción es para los que hemos creído en el Señor. Y si tú y yo hemos creído en el Señor, yo te digo algo, mi amado hermano, hay algo en lo que el Señor no cree, y es en la separación, y es en el divorcio. Hay una oportunidad en la que el Señor está dando instrucciones, ¿verdad? Y llegan unos a tentarlo y le dicen que en los tiempos de Moisés, en la ley de Moisés dice que era permitido darle carta de divorcio a la esposa. Y el Señor les dice, se les permitió por la dureza del corazón de ustedes, pero originalmente no fue así. Escrito está. Y esta frase o esta escritura aparece en la Biblia 3 veces y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Dejará y se unirá y serán uno.
Amén. Y también la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Amén. O sea, si Dios lo unió, el hombre no puede separarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo mantendrá unido. Pero ¿cómo Dios lo mantendrá unido? En mi relación con Él, en la relación de mi esposa con Él. Pero si yo no tengo relación y mi esposa no tiene relación con Él, entonces simple y sencillamente, mis amados hermanos, el vínculo perfecto de ese matrimonio que es Dios no está. Y esa es la razón, y más adelante lo vamos a ver, sino hoy otro día, por la cual la mente, el pensamiento se llena de tanto pensar y pensar y pensar. Y uno de los primeros pensamientos que entra, mis amados hermanos, en la cabeza, en el alma de aquella persona que no tiene una relación firme con Dios es irse, es separarse, es abandonar. ¿Por qué? Porque su mente está bombardeada y no logra entender el mandamiento que está dando el Señor a los creyentes. Y si tú y yo, mi amado hermano, creemos en el Señor, lo básico, ¿verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios, de que murió y resucitó al tercer día y volverá. Eso es lo básico que necesitamos creer en el Señor. Entonces tenemos que recibir su mandamiento, porque como lo decía, la otra versión dice, mando no yo, sino el Señor. Y en esta versión dice, yo les doy instrucciones, no mías, sino las instrucciones son de parte del Señor. Pero la otra dice, es un mandamiento no mío, sino es un mandamiento de parte del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento? Dice acá, de que la esposa no se separe de su marido. Esa es la instrucción, ese es el mandamiento. Pero ahora creo que lo entendemos un poquito mejor. Esa instrucción y ese mandamiento no es para cualquier matrimonio. Amén. Esa instrucción y ese mandamiento es para aquellos que creemos en el Señor. Y si creemos en Él, entonces tenemos que creer en sus palabras también. Y sus palabras nos dicen que la mujer, dice, la esposa, dice esta versión, me gusta más esta, no se separe de su marido. Pero incluso, dice, volvemos a la carga, si ella lo deja, que permanezca soltera, o de lo contrario, dice acá, que se reconcilie con su marido, y el marido no debe dejar a su esposa. Yo acá en esta versión le coloqué dos cosas más que quiero leer. Dice acá, cuando habla de acá, dice que se reconcilie, dice, ¿qué significa esto? Volver a hacer las cosas bien con él. En este punto le está hablando a la esposa y le dice que si lo deja, pues que no puede casarse, y que si no puede casarse, entonces mejor que se reconcilie con su marido. ¿Y qué es reconciliarse? Volver, escuchen bien mis amados hermanos, qué interesante, a hacer las cosas bien con él. Volver a hacer las cosas bien con él. Entonces, ¿por qué? Es que hay muchos creyentes, bueno, no sé si decir creyentes, pero vamos a decirlo así, que aunque creen, mis amados hermanos, no pueden permanecer en sus matrimonios porque dejaron de hacer las cosas bien, dejaron de hacer las cosas como al principio. Y si ustedes se recuerdan, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le está reclamando, me parece que es en la iglesia de Éfeso, mis amados hermanos, cuando le habla acerca del primer amor, le dice, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Entonces, ¿por qué se va perdiendo el amor? ¿Por qué se va perdiendo el mandamiento que dice acá? No lo dejen, no lo abandonen, no se separe. ¿Por qué? Porque se dejan de hacer las cosas del principio. Si nos recordamos, mis amados hermanos, cuando empezamos nosotros a tener ese sentimiento, cuando empezamos a darnos cuenta de que la mujer, en el caso mío como varón, ¿verdad?, con la que ahora estamos casados, nos empezó a gustar, empezamos a tener alguna atracción. Ahí viene un pensamiento, cómo empezamos a tratarla. En el caso de las hermanas, cómo lo trataban a él, cómo me trataban a mí. Y nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, que conforme uno va teniendo comunión y relación, intimidad, se llega al matrimonio, ¿verdad?, ese tipo de tratos se va perdiendo. Y aquí dice claramente que la forma
de reconciliarse o la forma de que el vínculo matrimonial permanezca, porque es un mandato del Señor, es volver a hacer las cosas bien con Él, dando a entender los dos juntos. O sea, la reconciliación no es de que él o ella venga y me pida perdón porque él fue el que hizo, ella fue la que dijo. No, dice volver a hacer las cosas bien con él. O sea, en otras palabras, los dos. Ahí vamos a ver más adelante un poco más claro, mis amados hermanos, esto de la reconciliación. Vamos a explicar también con la ayuda del Señor, aunque el tiempo ya nos ha avanzado, a qué se refiere la Biblia cuando dice acá que la esposa no se separe. Esa palabra separe, vamos a escudriñarla. La palabra reconcilie también la vamos a escudriñar. Y también vamos a escudriñar la palabra que dice acá, el marido no deje o no abandone a su esposa. O sea, son tres palabras que vamos a escudriñar acá para darnos cuenta de la importancia que Dios le da al matrimonio. Y como ya lo entendimos, no es una sugerencia, es un mandato. Amén. Es un mandamiento, mis amados hermanos, pero ese mandamiento se basa, se centra o tiene una base, mis amados hermanos, en la reconciliación. Tiene una base en el que yo crea en el Señor, y si creo en Él, entonces voy a creer también en las palabras que Él dice. Amén. Entonces, como lo repito acá, una versión dice que se reconcilie. Otra versión dice volver a hacer las cosas bien con él. Y luego dice, y el marido no debe dejar a su esposa. Y hay otra versión que dice, el marido, miren, me llama mucho la atención, no tiene derecho a deshacerse de su esposa. Sabemos, mis amados hermanos, que dentro de un matrimonio, o hablemos dentro de la vida civil, o sea, yo como una persona civil, tengo tanto privilegios como también tengo obligaciones, tengo derechos como también tengo obligaciones. Entonces digo esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, unos de los derechos más comunes como persona civil es que yo tengo que tener un derecho a tener un techo, tengo que tener derecho a la educación, tengo derecho a la salud. Lo vamos a decir así, los gobiernos de nuestras naciones están en la obligación, para ellos es una obligación darnos un techo, salud y alimento, digamos, y educación, y para mí es un derecho. O sea, es algo que no me lo pueden negar, porque por cuanto es un derecho, yo estoy en mi derecho de reclamarlo, de pedirlo y que me lo den. ¿Por qué? Porque es mi derecho y es obligación del otro. Amén. Entonces, en este caso dice, el marido no tiene derecho a deshacerse de su esposa. O sea, legalmente, porque esa palabra derecho tiene que ver con lo que es lo jurídico, lo legal. Legalmente el marido no puede, simple y sencillamente porque no tiene la capacidad, en otras palabras, no tiene el permiso de deshacerse o de dejar o de abandonar a su esposa. Si están casados, no puede, simple y sencillamente no puede. Bíblicamente hablando, no se puede, mis amados hermanos. Antes bien, ¿qué es lo que hay que hacer antes de que ese pensamiento se me cruce por la cabeza, verdad? Reconciliarse. ¿Y qué es reconciliarse? En este caso estamos hablando del marido, del esposo, que me gusta más esa palabra. Volver a hacer las cosas bien, pero con ella. Al principio, mis amados hermanos, tal vez no se tenía, ¿qué puedo decirle yo? Un trabajo, no se tenían los hijos que ahora se tienen. Entonces se dedicaba uno a pasar todo el tiempo con el cónyuge. ¿Por qué? Por el enamoramiento, por la ilusión, por el deseo, por la intimidad. Pero van pasando los años, van pasando los días, y una de las primeras cosas que se va perdiendo es ese deseo de querer estar con él o con ella. ¿Por qué? Porque ya vienen las obligaciones. Tengo que ir a trabajar, tengo que atender a los niños, y por ese tipo de cosas, mis amados hermanos, la relación entre pareja se va distanciando, y esa es una de las cosas que causa la separación, los divorcios, la distancia. Y no me refiero, ahí se van a dar cuenta si lo logramos ver el día de hoy, tal vez sí, creo que sí lo vamos a ver, y no me refiero a una distancia de, como dice un corito por ahí, a varios cientos de kilómetros. Si no es sorprendente, mis amados hermanos,
de que pueda haber una distancia en la que los cuerpos del esposo y de la esposa, pero estoy pensando a la hora de ir a dormir, a ir a reposar, ¿verdad? Puedan estar juntos, o sea, durmiendo juntos, pero emocionalmente hablando, separados. Emocionalmente hablando, distanciados. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio, mis amados hermanos, también hay tanto privilegios como también hay obligaciones y hay derechos. Uno de los derechos que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, es de que el cuerpo, perdónenme que tal vez espero no me lo tomen tan carnal, mis amados hermanos, pero la Biblia así lo dice, de que el cuerpo del varón le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al varón. Pero no solamente habla del cuerpo, también, mis amados hermanos, hay que alimentar el alma, hay que alimentar el espíritu. Y no solamente se trata de tomar un cuerpo para saciar una necesidad física, estoy pensando dentro del matrimonio, en la intimidad, sino para antes de tomar un cuerpo y saciar la necesidad física, de poder expresar ese amor, tengo que tener un alma, en este caso el alma de mi cónyuge, debe de estar llena para que a la hora de tomar el cuerpo, que bíblicamente hablando dice, me pertenece, ese cuerpo no solamente lo tome, sino que se entregue también. Es muy diferente. Entonces, ¿por qué es que se va distanciando, mis amados hermanos, la relación matrimonial? Porque hay un espacio entre. Vamos a ver acá algunos significados, por lo menos les voy a dejar estos significados. De que la Biblia dice acá, claramente dice acá, que la esposa no se separe. Esa palabra, vamos a ver por lo menos 4 significados. Tengo 9 minutos aún para poder ver esos 4 significados. Entonces, cuando la Biblia dice que la esposa no se separe, también habla acerca del varón, dice, y el esposo no abandone a su esposa. Entonces, ahorita nada más vamos a ver el mandato, digámoslo así, no, el mandato que le da el Señor a la esposa. Le dice, no se separe. Y la palabra separarse significa poner espacio entre. Y el Señor le está mandando a la esposa, no se separe. En otras palabras, le está diciendo, no ponga espacio entre. ¿Entre quién? Entre usted y su esposo. No tiene que haber espacio entre usted y su esposo. Se debe procurar estar lo más, escuchen como lo dice la Biblia, unánimes juntos. Entiendan que cuando la Biblia habla de esa unanimidad y ese estar juntos, está hablando de estar reunidos en un mismo lugar, pero de estar con el mismo pensamiento, con el mismo sentimiento, con la misma emoción, con la misma visión, con el mismo sentir. Porque ¿de qué me sirve, mis amados hermanos, estar junto con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, pero si tenemos visiones diferentes? Pues ahí esto es lo que está pasando, que entre los dos, entre el matrimonio, hay una separación, hay un espacio, y como se los acabo de decir, que aunque literalmente estén juntos, pero emocional, almática, sentimental, aún espiritualmente, están distanciados, porque esto es lo que significa esa palabra, que la mujer no se separe, significa que no ponga espacio entre su esposo y ella. Y la palabra espacio significa distancia entre dos cuerpos. Aunque habla de una distancia entre dos cuerpos, yo lo estoy entendiendo de esta forma, de que se puede estar en un mismo lugar, durmiendo en la misma habitación, viviendo en la misma casa, pero emocionalmente, en los pensamientos, yo estoy pensando en una cosa y ella está pensando en otra. Como decía también una canción secular por ahí, quizá dice, tú buscas un desierto y yo busco un mar. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, aún para poder ir, no sé si esta palabra aquí, excursión, se utiliza para poder ir de viaje a algún lugar, hay que ponerse de acuerdo. Si uno va a salir y va a ir a algún restaurante, hay que ponerse de acuerdo, pero si no hay un común acuerdo, ¿qué es lo que va a haber? Una distancia. Se puede ir en el mismo vehículo, pero alguien pensando que va hacia el mar y la otra pensando que va hacia un desierto. Entonces imaginemos
Repito esto, se puede estar juntos, durmiendo en la misma cama, durmiendo en el mismo techo, pero distanciados. ¿En dónde? Distanciados emocionalmente. Como es un tema para matrimonios, ¿verdad? Se puede, escuchen bien, se puede llegar a tener intimidad, una relación íntima, mis amados hermanos, entre el cónyuge y entre los esposos. Pero si solamente está el cuerpo y no está el alma en las mismas emociones, hay una distancia, aunque se está teniendo intimidad juntos, pero si los pensamientos de él están en otro lado y los pensamientos de ella están en otro lado, es una intimidad, mis amados hermanos, en la cual están separados. Amén. Entonces, esta separación de la cual el apóstol Pablo habla acá, cuando dice no se separe, no está hablando únicamente, no estoy diciendo que no está hablando de separarse. Por eso repito, no está hablando únicamente de una separación de cuerpo a cuerpo y que entre cada uno haya muchos miles de kilómetros, no, sino está hablando también de una separación que aunque los dos cuerpos estén juntos, pero si mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, hermáticamente no se tiene una misma visión, ahí hay separación. Amén. Y eso es lo que tenemos que empezar a comprender, de que si en mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento está eso. Hay una famosa frase, mis amados hermanos, que como ministros nos toca escuchar seguido. Y es que pastor, yo ya no lo amo como al principio. Yo ya no la amo como al principio. O sea, ¿qué está pasando ahí? De que almáticamente se están separando. Por eso muchas veces una de las primeras preguntas que yo hago cuando se trata de matrimonios es: ¿usted ama a su esposa? ¿Usted ama a su esposo? Para partir de ahí y poder dar un consejo. ¿Usted está casado? ¿Usted está casada? Para poder partir de ahí también y dar un consejo. Amén. Esa es una de las primeras preguntas que siempre se hacen, ¿verdad? Para partir de ahí y dar un consejo. Y pues definitivamente entender que bíblicamente hablando hay un mandamiento de parte del Señor, y es: mujer, no se separe, varón, no abandone. Amén. Entonces, ¿qué es el separarse? El poder estar, mis amados hermanos, distantes y que haya un espacio entre cada uno. El siguiente significado, les dije que les voy a dar 4 por lo menos, y con esto voy a terminar. Este me llamó mucho la atención. Dice: mujer, no se separe de su esposo. La palabra separarse significa, escuchen esto, reflexivamente irse. Reflexivamente irse. Cuando hablamos de esta palabra reflexivamente, estamos hablando de una palabra que es reflexionar, meditar, pensar. En otras palabras, que hay muchos matrimonios que viven juntos, pero se han separado. ¿En dónde? En lo que piensan. Y luego la Biblia dice en el libro de Proverbios, me parece que es capítulo 27, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, todo lo que uno piensa, eso resulta haciendo. Y aquí dice que el separarse es reflexivamente irse. Es cuando uno empieza a pensar: me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. O sea, ¿qué está pasando ahí? En su pensamiento ya se están separando. ¿Y qué significa esto? Vean esto, qué tremendo. Es esta palabra reflexionar, reflexivamente irse. Vamos a ver este significado. Dice que reflexionar para poder irse es, escúchenme, pensar y considerar un asunto con atención. O sea, se está pensando el asunto, ¿verdad? La separación, la distancia, y estudiarlo, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Vean qué tremendo, mis amados hermanos, de que, repito, uno puede estar con el cónyuge en la misma habitación, pero si está pensando en irse, tarde o temprano se va a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ya se tomó una opinión. Por ejemplo, yo puedo estar pensando: me voy a ir porque mi esposa esto, mi esposo esto, mi esposo lo otro, y mi esposa aquí, mi esposa allá. Entonces estoy pensando, empiezo a considerar, lo estudio, voy a hacer esto, me voy a ir a tal lado, voy a ver si me aceptan mis papás. Estoy ahí estudiando y me formo una opinión. Esto es lo que voy a hacer. Ya está la opinión y ahora tomo la decisión y lo hago.
Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que la separación de un matrimonio no es de la noche a la mañana. Cuando la separación se lleva a cabo es porque ya uno de los dos o los dos se han separado emocionalmente. En la mente ya se han separado. En la mente ya hicieron su cuadro, ya pensaron, me voy a ir a X lado, voy a buscar trabajo en X lugar. Si tengo hijos, le voy a pedir a tal persona que me los cuide y yo solita salgo. Mis amados hermanos, si yo hago eso, estoy anulando el mandamiento que Dios me dio. Estoy siendo caso omiso al mandamiento de Dios, y el mandamiento es: no se separen. Amén. Entonces repito, antes de que se dé una separación en lo físico, mentalmente ya se han separado, espiritualmente ya se han separado, almáticamente ya se han separado, y lo único que falta es que se separen físicamente. Así que mucho cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando el enemigo lance un dardo de deja a tu esposo, deja a tu esposa, es un inútil, es una inútil, solo problemas es una carga, qué sé yo, solo para molestar sirve. Cuidado, ¿por qué? Porque lo único que va a faltar es la separación física. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, siempre que algo así acontece, siempre hay un chivo expiatorio. Y si hay hijos, son los hijos. Y si no hay hijos, uno de los dos cónyuges siempre va a terminar volviendo a lo que hacía. Si era que hacía algo malo. Y si no hacía algo malo, va a terminar cometiendo un gravísimo error. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, porque no se los digo yo, no se los dice el apóstol Pablo, se los dice el Señor Jesús: no se separen. Y mucho cuidado con empezar, porque la separación, si lo vamos entendiendo, empieza en los pensamientos. 2 significados más y termino, mis amados hermanos. No se separe. ¿Qué significa esto? Ser apartado. Esta palabra significa que está alejado del trato con los demás. Y aquí, mis amados hermanos, miren, si ustedes y yo como varones, como esposos, nos hemos dado cuenta de algo, a quienes más les gusta el trato, el relacionarse, el tenerlo a uno cerca, es a la esposa. La mayoría de esposas, si algo, mis amados hermanos, exigen más, escúchenme, más que el dinero, es el compartir, es el tener a su esposo al lado, es el saber que hay un hombre al cual ella ama, es que saber que a la hora de alguna necesidad él va a estar ahí. Pero imagínense si el esposo a la hora de la necesidad de la esposa no está, ahí empieza la separación. Entonces muchas veces el enemigo lanza dardos al cónyuge. ¿Por qué? Porque probablemente el otro, puede ser yo como esposo, puede ser ella como esposa, se está alejando y ya no hay un trato, ya no hay una relación. La única relación probablemente que haya es: ya vine, buenas noches, ya me voy, ahí regreso, buenos días, buenas tardes, necesito comida, y es la única relación. Pero ya no hay, qué sé yo, un abrazo, una plática en la que se ponen a platicar y no terminan peleando, no terminan discutiendo, ya no hay una comprensión. Pues ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que el enemigo ha ganado ventaja y ya se están separando. ¿Por qué? Porque se están separando de la relación, de la cercanía. Espero estarme dando a entender. Y el tiempo se me ha ido, mis amados hermanos. Y el último significado, y este me llama la atención mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que a la esposa le dice: no se separe de su esposo. Y al esposo le dice: no abandone a su esposa. Y la palabra separar y abandonar tienen muchos significados. Pero me llamó la atención que las dos palabras, separar y abandonar, tienen un significado en común, y es divorciar. Entonces, cuando dice y no se separen, está diciendo no se divorcie de su esposo. Y aquí hay algo muy interesante, mis amados hermanos. Voy a tratar de darlo lo más rápido que pueda porque ya el tiempo se me fue. Y cuando habla de esto, divorciar, porque tiene varios significados. Uno de los significados que yo tomé es en relación a una declaración de un juez. Dice: declarar disuelto un vínculo matrimonial por
reunir las condiciones legales necesarias para el divorcio. Entonces, cuando yo veo esto acá, mis amados hermanos, me llama la atención, porque aunque está hablando de un juez acá en la tierra, pero ningún juez puede declarar disuelto ningún matrimonio si antes bien, dice acá, no se reúnen las condiciones legales necesarias para que el juez avale el divorcio. Amén. En otras palabras, no se reúnen las pruebas. Y es acá donde yo me ponía a pensar que definitivamente, mis amados hermanos, para que haya una separación, para que haya un divorcio, para que haya un abandono, esto no es de la noche a la mañana. Antes bien, hay gente que va recopilando y recopilando información para utilizarlo en contra. Y en este momento me recuerdo de una persona que estaba con problemas de separación, pero en medio de la separación ellos tenían una hija. Y lo que él quería, como típico, era quedarse con la hija, y lo que ella quería era quedarse con la hija también. Entonces vino una oportunidad en la que él astutamente llegó a la casa y puso el teléfono a grabar y le empezó a preguntar a alguien en relación por la niña. Y lo que él grabó, ahí se escuchaba cuando alguien le respondía de que ella dejaba a la niña por horas, y estaba recopilando pruebas. Esto es lo que me llama la atención. ¿Para qué? Para que les avalaran la separación y por medio de esas pruebas quedarse con la niña. Pongo este ejemplo para darnos cuenta, mis amados hermanos, de que cuando una separación se realiza, o sea, ya hay una oposición, ya hay algo en el corazón de la persona de parte del enemigo para hacerle daño al cónyuge. Amén. Entonces espero yo haberme dado a entender con este tema, mis amados hermanos. Recordemos que el tema es la esclavitud dentro del matrimonio. Acá yo solamente les hablé de la importancia del Señor, que el Señor le da al matrimonio. Y Él dice, por medio de un mandamiento, y con esto voy a terminar: no se separe, no abandone, no se divorcie. Pero ¿por qué es? Recuérdense que con esto empecé y con esto voy a terminar, que se resultan dando las separaciones, los abandonos, los maltratos, los problemas, porque dentro del matrimonio uno o los dos son esclavos de algo. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que buscar erradicar, reconocer: si yo soy esclavo de esto, entonces luchar en contra de eso a lo cual yo soy esclavo. Por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre ahorita: yo soy esclavo de la pereza, a mí no me gusta trabajar, y mi esposa y mis hijos que aguanten hambre, y si mi esposa quiere comer, pues que mire qué hace. ¿Ustedes creen que ella va a aguantar? Pues definitivamente no lo va a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo reconozco, es un ejemplo, ¿verdad?, que soy esclavo de la pereza, entonces tengo que pelear en contra de la pereza y no en contra de mi cónyuge. Si mi cónyuge reconoce que el problema es que yo soy un perezoso, entonces me debería de ayudar. ¿Para qué? Para que yo deje de ser un perezoso y no agarrarla en contra mía, que la Biblia dice que no me deje, que no me abandone, sino agarrarla en contra de la pereza que a mí me estorba. Y entonces, es el ejemplo que puse, no es que así sea, amén. Pero si yo reconozco que mi problema es otro, entonces a pelear en contra de eso y no a estarlo agarrando en contra de mi esposa. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo, que lleva a ¿qué? A que yo no reconozca mi problema, pero que sí que vea los problemas, los errores de mi cónyuge, y me voy a centrar en eso. Y si llegara a haber una separación, va a ser por los errores de él, no por mis errores. Como que ustedes y yo no cometiéramos también errores, mis amados hermanos. Por eso les dije en la lectura de Éxodo capítulo 21, ahí hablamos, mis amados hermanos, de el soltero que es esclavo. Entonces, muchas de las cosas que llevan a las personas a separarse dentro de los matrimonios es que cuando eran solteros se hicieron esclavos de algo. Pero bueno, otro día continuamos hablando de esto, si el Señor nos lo permite. El siguiente martes vamos a hablar acerca del vínculo entre no se separe de su marido y no abandone a su esposa. ¿Y el vínculo cuál es? La reconciliación. Así que si el Señor nos lo permite, la siguiente semana vamos a hablar de la reconciliación.
¿De dónde viene esto? De esta cita. Termino leyendo la cita pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén, mis amados hermanos. Espero en el nombre del Señor haberme dado a entender. Amén. Vamos a cerrar acá la grabación. Como saben, ¿verdad? Pues siempre lo grabo y ya una vez pues terminemos acá, salgamos de Facebook, voy a subir el video, mis amados hermanos. Si ustedes no lo pudieron escuchar completo o desean volver a escucharlo o desean compartírselo a alguien, pues ahí lo voy a subir a la página de YouTube, Ministerios Ebenezer Grecia. Amén. Amén